Vamos a analizar lo que viene pasando en El Salvador y tiene que ver con Nayib Bukele, así es, este controvertido personaje, mandatario, que incluso a nivel internacional ha ganado popularidad, y es que tiene un plan de control territorial que ha funcionado muy bien, según algunos, sobre todo para poder frenar la organización criminal, las pandillas. Pero ¿qué pasa políticamente en torno a Nayib Bukele? Es que ha presentado su precandidatura a la reelección. La pregunta es, ¿puede Nayib Bukele reelegirse? ¿La Constitución se lo permite? ¿Qué dice la Constitución de El Salvador? ¿Qué pasó también en el 2021 en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia? ¿Y por qué esa resolución podría darle luz verde? Se lo cuento a continuación. Vamos con el primer gráfico. Y tiene que ver precisamente acerca de la Carta Magna de El Salvador. Adelante, por favor. La Constitución salvadoreña, artículo 154, fija la duración del periodo presidencial en 5 años, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más. Artículo 154. Vamos a otro artículo que también es indispensable para poder entender en contexto y en perspectiva lo que viene pasando en El Salvador. El artículo 248 prohíbe la reforma constitucional que se refiere a la alternatividad en el ejercicio de la presidencia de la República. Vamos con el siguiente artículo. Y tiene que ver con el artículo número 75 que sanciona con la pérdida de los derechos de ciudadano a quienes promuevan la reelección presidencial continua. Es muy importante esto, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con aquella resolución que les estoy comentando precisamente de la Sala Constitucional de El Salvador? Pues que se emitió un documento donde podría dejar entrever la posibilidad de la reelección de Nayib Bukele. Y aquí hay puntos muy importantes, sustanciales. Por ejemplo, que la prohibición solamente va dirigida a los candidatos y no al presidente. Incluso si vamos a la resolución como tal, pues aquí lo que se especifica es que el pueblo es quien decide si deposita nuevamente la confianza en él o si se decanta por una opción distinta, pero el pueblo tiene que decidir, ¿no? Y aquí precisamente este es un extracto de las páginas de esta resolución que fue emitida por la Sala Constitucional de El Salvador, que evidentemente para muchos especialistas, abogados constitucionalistas, es una interpretación errónea. Ahora vamos con la ficha precisamente de la postulación, ¿no? De solicitud de postulación para precandidato a presidente y vicepresidente de la República. Y está claramente Nayib Bukele y también está Félix Ulloa. Aquí a Félix Ulloa lo hemos entrevistado aquí en DNews y cuando le pregunté precisamente si se iba a apostar por una reforma constitucional, pues no, ya había una resolución que avalaba o en todo caso allanaba el camino para que Bukele pueda pues seguir en el poder. Para algunos, entornillarse en el poder. En estos momentos me voy a comunicar con el abogado constitucionalista Enrique Anaya desde El Salvador. Un gusto tenerlo. Muy buenas tardes desde Perú. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos ven a través de DNews. Abogado, hemos tratado de hacer pues pincelazos de esto que es tan profundo y sobre todo que merece muchísima atención. Desde su punto de vista, desde su lectura, pues ¿debería o no debería Nayib Bukele reelegirse? Y si es que realmente esta resolución de la Sala de lo Constitucional avala esa decisión, esa candidatura posible. Vamos primero, digamos, me ahorró mucho de la exposición porque ya mencionó 3 artículos de la Constitución salvadoreña que prohíben la reelección presidencial inmediata. Y además de esos 3 artículos que le presentó al público, hay otros 4 artículos que van en línea de prohibir la reelección presidencial inmediata. Inclusive, digamos, uno de los artículos señala de forma muy contundente, el artículo 88 de la Constitución salvadoreña,
que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para conservar el sistema político, ¿no? El sistema político salvadoreño, dice la Constitución, es republicano. Y una de las reglas básicas de las repúblicas es la limitación en el tiempo del gobernante, ¿no? Diferente, por eso llaman república, ¿no? Diferente a cuando existían las monarquías, porque los monarcas podían permanecer o toda la vida o todo lo que quisieran, tal. Y hay otras disposiciones que precisamente señalan. Quizás una de las disposiciones más contundentes, la que señaló el artículo 154, que señala que el periodo presidencial son 5 años y que no se puede continuar en el cargo ni un día más. Imagínense qué contundencia de la frase, ni un día más. ¿Saben qué es muy interesante? Que esa disposición constitucional se viene repitiendo desde la segunda constitución que ha tenido El Salvador, desde 1841. Es decir, ha sido muy contundente por las experiencias de los caudillismos. El Salvador ha sido un país que permanentemente parte de la cultura política ha sido prohibir las reelecciones, no presidenciales. Lamentablemente, pues históricamente sí hemos tenido algunos que de forma velada o forma directa, como el dictador Hernán Martínez en los años 30, pues violaron la Constitución para permanecer. Así que definitivamente la Constitución salvadoreña prohíbe con contundencia la reelección presidencial inmediata. Inclusive el mismo presidente Bukele, antes así lo decía expresamente, el mismo señor Félix Ulloa, el vicepresidente, lo decía expresamente, sí, ¿no? Que no había reelección presidencial inmediata, ¿no? Ahora, por supuesto, hay una, entre comillas, resolución, y voy a explicar por qué resolución, de un grupo de usurpadores, porque aquí hay que ser muy contundentes. Miren. En El Salvador, el 1 de mayo del 2021, hace poco más de un año, prácticamente hubo un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque el primer acto que decidió la Asamblea Legislativa con mayoría oficialista, con mayoría del partido del señor Bukele, Nuevas Ideas, el primer acto que tomó el 1 de mayo, el día de su posesión, el primer acto que decidió fue destituir o separar, sin previo procedimiento, sin causas previstas en la ley, sin permitir el derecho de defensa, a los 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional, que para que entiendan es el equivalente casi a lo que en otros países es Tribunal o Corte Constitucional. Y esa misma noche, ¿no?, nombran, sin seguir el procedimiento legal, que en El Salvador es bastante complejo el procedimiento para designar magistrados, nombran a 5 personas totalmente afines y serviles a Bukele. Inclusive uno de ellos, antes de su juramento como, entre comillas, magistrado, era empleado asesor de Casa Presidencial de Bukele. A ese extremo llegamos. Entonces estas personas, en realidad, al menos yo no les reconozco la calidad de magistrado, en mi opinión, son 5 usurpadores. Y la primera decisión que adoptan, ellos toman posesión el 1 de mayo a través de las fuerzas, la policía por la fuerza ingresa a la Corte Suprema de Justicia y coloca a estos 5 usurpadores en los despachos, y luego, pues, no hay más que decisiones administrativas, y la única decisión relevante que aparece es en septiembre del 2021, que en un proceso de pérdida de derechos de ciudadanía, donde no estaba en discusión el tema sobre la reelección o no, dice estos señores usurpadores, ¿no?, desinterpretando la Constitución, dicen que lo que es una prohibición ahora pasa a ser un derecho, y que el señor Bukele sí tiene derecho a presentarse como candidato a presidente. Yo le pregunto algo, abogado, porque usted ha dado una explicación muy buena y muy interesante, y sobre todo teniendo en cuenta quiénes son los personajes, los miembros de esa sala que están avalando el camino, y para algunos es romper el orden constitucional. Estamos hablando a lo que sería el símil aquí en el Perú, el Tribunal Constitucional. Supuestamente son los guardianes de la Constitución, son los guardianes de la Carta Magna. Entonces debo preguntarle, para que también el auditorio tenga en cuenta eso, ¿quiénes eligen a los miembros de la Sala de lo Constitucional y de qué forma se ha dado, y cómo es así que Nayib Bukele ha puesto pues amigos, incluso cercanos o simplemente simpatizantes que le están allanando el camino a la reelección inmediata? Sí, exactamente. Mire, para poder nombrar a un magistrado de la Sala de lo Constitucional, El Salvador, precisamente después de los acuerdos de paz, reforma su constitución y hay un procedimiento bastante complejo donde debe
hay elecciones entre los abogados para seleccionar 15 candidatos. Y después el Consejo de la Judicatura selecciona otros 15 candidatos. Y esa lista de 30 candidatos pasa a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa elija a 5 de ellos como propietarios y 5 de ellos como suplentes. En este caso, resultó que se destituyó primero o se separó a los magistrados que tenían 2 años y medio que habían sido electos de acuerdo con procedimiento, ¿no? Y se designan a estas personas que no estaban en el listado. Inclusive llegamos al absurdo que una candidata se presenta a querer ser candidata a través de estos listados de las elecciones de abogados y elecciones del Consejo Nacional de la Judicatura, es rechazada, no queda como candidata. Sin embargo, el 1 de mayo, pues milagrosamente a ella la designan, ¿no?, como magistrada, y las otras personas ni siquiera aparecían en la lista. Entonces, bien es cierto que quien designa es la Asamblea Legislativa y quien puede destituir es la Asamblea Legislativa, pero la misma Constitución señala que un magistrado solo puede ser destituido por causas legales previamente previstas en la ley, siguiendo el debido proceso y garantizando el derecho de defensa. Nada de esto se hizo. Y le comento, ya hay reiterado, y Perú tuvo la experiencia, digamos, cuando durante la dictadura de Fujimori, precisamente se destituyen a magistrados del Tribunal Constitucional. Tal cual. ¿No? Y sucedió también, digamos, en Honduras, sucedió también en Ecuador, y hay al menos 6 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala que no depende de la voluntad arbitraria ni del gobernante ni de los cuerpos legislativos para destituir a un magistrado. Que un magistrado, sobre todo los de altas cortes, como se conoce, ¿no?, digamos tribunales constitucionales, cortes supremas, tienen una garantía de estabilidad. Eso es para intentar garantizar que puedan actuar de una forma independiente. Abogado, yo le pregunto, ¿no hay un mecanismo donde también la ciudadanía, que no está de acuerdo, no todos quieren la reelección inmediata en Nayib Bukele? Eso también es evidente, ¿no?, porque siempre salen las voces a favor, pues evidentemente tiene mucha popularidad también la comunidad internacional, pero también hay las voces en contra. ¿Qué pasa con esas voces en contra? ¿No hay un mecanismo constitucional? Porque me imagino que todas las denuncias que van a llegar a esa sala de lo constitucional, si es que ya tenemos una lectura preconcebida, todas las acciones van a quedar nulas. Es decir, Nayib Bukele se va a quedar en el poder. O sea, básicamente esa es la proyección que nos da a todos. Sí. No, lamentablemente eso es lo previsible, ¿no? Hace algunos meses este servidor escribió un artículo que decía que este es todo un plan por parte, digamos, del señor Bukele, digamos, y su grupo, que es para ocupar la famosa título de la novela de García Márquez. Esta es la crónica de una dictadura anunciada, ¿no? Porque todo esto se hizo, digamos, en el 2020 se invade la Asamblea Legislativa con militares para comenzar a dar miedo. En el 2021, el 1 de mayo, se destituyen a los magistrados, ¿no?, de la Sala de lo Constitucional. En septiembre purgan al más de 30% del cuerpo judicial. Es decir, coaptan todas las instituciones, ¿no?, la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa, y después en forma ilegítima, inconstitucional e ilegal capturan el Poder Judicial. Han capturado también las instituciones, digamos, de control de fondos públicos, la institución de transparencia, ¿no? En El Salvador no es posible saber en qué se gasta el dinero público. No hay transparencia. Sí, colegas justamente nos advierten sobre eso, que no hay transparencia en cuanto al presupuesto, en cuanto a la ejecución. Se me acaba el tiempo, pero debo hacerle esta pregunta súper rapidita, por favor. Porque aquí lo que se ve es básicamente una oleada de que todos le van a dar la venia a lo que dice pues la Sala de lo Constitucional. Pero hay abogados constitucionalistas como usted que tienen otra opinión totalmente distinta, que se está dando una mala interpretación pues a la Constitución. ¿Puede ser tal vez la comunidad internacional, ayuda a la internacional, un pronunciamiento también a la comunidad internacional que ponga claro lo que viene pasando en El Salvador? Se lo pregunto. Sí, no, yo creo que la comunidad internacional se debe pronunciar. Y le comento, en el 2021, precisamente, e inclusive en septiembre del 2021, cuando se emite
prácticamente hay pronunciamientos, inclusive en los Estados Unidos, donde dicen esto viola la Constitución salvadoreña. Entonces yo creo que, por supuesto, no se trata de que hay que interferir en el país ni nada, ni vamos a admitir, digamos, injerencias, pero sí la comunidad internacional, porque si no, lamentablemente lo que estamos viendo es, ya vemos en la región centroamericana, ¿no? Nicaragua, y vamos a ver, esto es lo que sucedió con Ortega en Nicaragua, donde la Constitución prohibía la reelección y ya tiene 14 años en el poder. En Honduras, Orlando Hernández no podía continuar como presidente, la Constitución lo prohibía y precisamente se copió lo que se hizo en Nicaragua. Una sala de lo constitucional dijo que Ortega sí podía. En Honduras, una sala de lo constitucional también designada en forma ad hoc dice que sí se puede. Y ya vemos en lo que ha terminado Nicaragua, en una dictadura, y ya vemos cómo ha terminado Juan Orlando Hernández preso en Honduras. Ojalá que la comunidad internacional tenga presencia, que lo que se debe dictar en El Salvador es la constitución de otro régimen dictatorial. Ojalá. Vamos a estar muy atentos, claro que sí. Le agradezco mucho por su explicación ilustrativa muy clara del abogado constitucionalista Enrique Anaya. Muy buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes.